Estamos en comunicación con Victoria Croci, o Croci, ella me dirá cómo se pronuncia, directora general de la Fundación Techo en la sede de La Plata. Victoria, ¿cómo estás? Lucía Fernández Méndez te saluda. Hola Lucía, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá? Bien, gracias por atendernos, Victoria. No, por favor. Antes de meternos de lleno en lo que es el informe que han presentado, que realizaron con Jóvenes por el Clima, si bien la organización tiene una gran presencia territorial y una trayectoria ya de varios años, por si hay alguien del otro lado que no conoce la fundación, la organización Techo, contanos cómo trabajan ustedes la cuestión habitacional. Dale, Lu. Nosotros hace 21 años ya que tenemos trabajo permanente acá en el país. Somos una organización latinoamericana que está presente además en 19 países en total, aparte de Argentina. Y acá en Argentina tenemos trabajo permanente en 11 provincias con 12 sedes. Así que un poco más allá de todo ese despliegue territorial a lo largo y a lo ancho de la Argentina, nuestra manera de trabajar en cada uno de los territorios tiene que ver con un modelo de gestión comunitaria muy participativo por parte de vecinos y vecinas que viven en cada uno de los barrios, con un programa de voluntariado que acompaña también todo ese trabajo y ese laburo territorial que sostenemos año a año, con una premisa fundamental referido a lo habitacional, que es que no queremos que ninguna familia viva en un piso que es de tierra. Entonces, a partir de ahí y a partir de entender que son los vecinos y las vecinas actores principales y partícipes de la transformación de esos territorios, es que trabajamos junto a ellos en primero el diagnóstico, después el diseño y la ejecución de distintos proyectos y programas que mejoran tanto la cuestión habitacional como el hábitat en general y la infraestructura comunitaria de cada territorio. Bien, y entonces con toda esta información que les da el hacer en territorio, han hecho este informe que da cuenta de la problemática ambiental y cómo pesa eso, cómo gravita a la hora de vivir y habitar ciertos espacios. ¿Qué es lo que han podido recabar en este informe que presentaron? Exactamente, este informe lo hicimos en conjunto al Registro Nacional de Barrios Populares y toda la información que ese registro fue recabando a lo largo de todos los años. Uno de los datos que arrojó el informe es que por lo menos 4 de cada 10 barrios populares están expuestos a un factor de riesgo ambiental, pudiendo ser estando cercanos a cuerpos de agua, a microbasurales, a inundaciones cada vez que llueve. Todo esto tiene que ver con que la infraestructura comunitaria no es la misma en el casco urbano que en la periferia, que en estos barrios y asentamientos populares, porque no está preparado un barrio en su infraestructura para que caiga cierto caudal de agua y que las calles se mantengan en condiciones. Digo, pasa en el centro de la ciudad que quizás llueve mucho en un periodo corto de tiempo y las calles ya se inundan o ya hay, no sé, acumulación de basura en una esquina y eso genera complicaciones. En los barrios la cuestión de infraestructura hace que sea mucho peor y que incluso todos estos cambios climáticos que vivimos y que estamos atravesando en este periodo de tiempo impacten de una manera mucho más profunda y cruda en los sectores populares que a su vez no tienen el acceso a algunas cuestiones que por ahí para nosotros son naturales, como no sé, salir a la calle y que nuestra calle sea de asfalto, tener una vereda por donde transitar o un cesto de basura en cada una de nuestras casas o del edificio o containers en donde pase un recolector a justamente llevar esa basura para que no quede acumulada. Entonces ahí es donde para nosotros cobra un valor súper importante el laburo comunitario, porque son los mismos vecinos quienes limpian las zanjas, colocan señalización de dónde arrojar la basura, promueven el reciclaje, pero siempre hay un limitante, porque ¿qué pasa cuando igual haciendo todo esto no hay un camión de basura que se acerque claro. y retire todos esos residuos, como consecuencia de que las calles quizás no están en condiciones, entonces ese camión no puede ingresar, y ahí el laburo más comunitario queda un poco corto porque hay
un Estado atrás que es el último responsable de que todas estas cuestiones estén garantizadas para todos los sectores de la sociedad. Entonces, en este punto yo creo que lo valioso del informe, sobre todo, es eso, que el cambio climático afecta a todo el mundo, pero que hay sectores que están atravesados por esto de una manera mucho más cruda y con menos recursos para afrontarlo. Victoria, ¿qué tal? Augusto te habla. Te pregunto, en este primer diagnóstico que hicieron en el informe, si es que en algún punto en el análisis se tocó el tema del avance inmobiliario, porque entiendo que bueno, que va en contraste, ¿no? Un poco lo que relatabas con algunos emprendimientos que se llevan gran parte de recursos naturales que atentan directamente contra la flora y la fauna de algunos puntos geográficos, puntualmente, ¿no? Del conurbano bonaerense. Y bueno, también es el juego de los contrastes, como decía, ¿no? Por una parte, una cosa recontra fastuosa, y del otro lado tenés barrios populares en donde la gente misma, ¿no? Trata de sobrevivir, pero que también atentan contra eso. Es rarísimo y muy complejo el asunto, ¿no? ¿Lo han llegado a tocar? Es realmente, Augusto, ¿cómo va? Es realmente complejo porque las ciudades crecen en su densidad poblacional y también terminan creciendo en los territorios que todavía tienen zonas para ampliarse y seguir haciéndolo. Sobre todo en el Gran Buenos Aires se concentra la mayor cantidad, sabemos, de gente a nivel país, y eso hace que los barrios quizás o el mercado inmobiliario, los barrios más cerrados y privados, terminen compitiendo por estas zonas periféricas con el asentamiento de familias que quizás hoy no están teniendo otro lugar donde vivir. Entonces ahí es complejo porque, bueno, vemos lo que está pasando en Córdoba con los incendios, ¿no? Sí. Como hay un avance muy grande quizás de este mercado inmobiliario por un lado, que termina compitiendo con el asentamiento de las familias. Entonces esas periferias terminan siendo cada vez más periféricas y a su vez en peores condiciones, porque por supuesto que una familia que quizás está afrontando pagar un alquiler y de pronto no tiene más esos recursos o no puede hacerlo porque no le alcanza el sueldo y tiene que buscar dónde vivir, termina viviendo en estas zonas más periféricas, asentándose con lo que pueden, y eso afecta a la calidad en la materialidad de las viviendas que pueden autoconstruir, y también quedando expuestos a estos factores de riesgo y a estas catástrofes ambientales que pegan mucho más duro y en condiciones que todavía no están preparadas para recibir a estas familias, porque no están la formalidad de los servicios. Después de esto, la recolección de residuos no llega a esas zonas periféricas, no hay cloacas, no hay conexiones formales de luz y de agua, las calles terminan siendo abiertas muchas veces por los mismos vecinos, y eso hace que todo tenga una precariedad más en cuanto a infraestructura comunitaria. Victoria, en relación a esto que nos estás contando, vos contabas, decías que, bueno, todo el trabajo que se puede hacer desde la organización, desde sus voluntarios y los vecinos se hace, pero que ese trabajo, por más grande y organizado que sea, alcanza un límite cuando hay una tarea que la tiene que cumplir un Estado, que muchas veces está ausente, sea municipal, provincial o mucho más nacional. Pero bueno, igual hay algunas cuestiones de las que mencionás que corresponden más a los estados municipales. ¿Hay alguna instancia donde Techo intenta articular con esas instancias estatales para colaborar con los vecinos y que puedan, porque a veces el vecino yendo de a uno no puede lograr lo que quizás una organización grande como Techo sí? ¿Hay alguna instancia donde intentan acercarle al Estado en cualquiera de sus niveles las necesidades que hay en los territorios donde trabajan? Sí, exactamente. Nosotros siempre buscamos articular con los distintos niveles de gobierno, entendiendo esto, que son ellos desde el Estado los últimos responsables en garantizar el acceso a una vivienda adecuada, a un hábitat digno, a el derecho humano de no sé, abrir la canilla y que salga agua potable y no tener que caminar 1 kilómetro con baldes para poder acceder a una canilla quizás comunitaria, que el agua corre riesgo de estar contaminada. Pongo el ejemplo del agua porque es algo hasta vital para la existencia, pero después la luz en verano, en invierno, porque las familias usan aparatos eléctricos para calefaccionarse.
Entonces nosotros sí buscamos que esa articulación suceda. Somos una organización que no pertenece a ningún partido político, pero que sí queremos incidir en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las familias de los barrios y asentamientos populares, ya sean los que trabajamos como en aquellos que no. En la Argentina hay más de 5.600 barrios registrados hasta diciembre del 2021, o sea que este dato que te estoy dando incluso ya nos queda un poco lejos porque estamos a septiembre del 2024, y ese número representa familias que viven en condiciones que no son las adecuadas, así que nosotros como organización sí buscamos articular, muchas veces brindando información que tenemos desde nuestra dinámica del hacer constante, ya sea en materia de viviendas o en materia de proyectos, pero también acompañando que las políticas públicas que se tomen tengan en cuenta esta mirada más comunitaria que tienen los vecinos y las vecinas de sus propios territorios, que son quienes mayoritariamente conocen qué problemáticas hay, cuál es la calle que se inunda cuando llueve, cuál es la vereda que falta o dónde falta una luminaria, porque eso les permite transitar más seguros por su territorio. Este informe que lanzamos ahora también implica que las políticas públicas que impacten en los barrios populares estén atravesadas por esta perspectiva del cambio climático que afecta mucho más a estos territorios, y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, estos factores de riesgo ambientales que hacen que el emplazamiento de los barrios siga siendo sobre zonas que por ahí no son las mejores para que alguien se desarrolle y viva su vida plenamente. Victoria, por último, por una cuestión de tiempo, porque en realidad nos quedaríamos hablando mucho más sobre el tema, que es muy amplio y tiene muchas aristas. ¿Cómo es la distribución de los factores de riesgo? Vos hablabas que hay más de 5.600 asentamientos en todo el territorio nacional y bueno, que la mayoría de esos asentamientos están expuestos a factores de riesgo ambientales. ¿Cómo es la zona más caliente o cuál es la zona más caliente en cuanto a términos de riesgo ambiental en la Argentina? Bien, ahí tengo 3 datos concretos para pasarte. 5 de cada 10 barrios se encuentran en zonas inundables y 3 de cada 10 barrios están cerca de microbasurales. La mayoría de estos barrios, a su vez, tiene problemas de inundación muy graves cada vez que llueve, con cada tormenta fuerte, pero en cuanto a distribución territorial, sí el Gran Buenos Aires concentra la mayor cantidad de factores de riesgos, porque es la zona del país que tiene más cantidad de barrios populares, y en otras partes de la Argentina, el noroeste argentino, la región pampeana, y el Gran Buenos Aires, como ya mencioné, hay un mayor porcentaje de barrios en situación como de riesgo general. Esto tiene que ver en cuanto a distribución territorial, no poblacional, porque poblacionalmente sí es el Gran Buenos Aires quien concentra la mayor cantidad de personas, además de barrios populares, más por la centrificación que tiene la Argentina en la provincia de Buenos Aires y después más específicamente cercanos a lo que es la capital federal. Pero bueno, esto habla que también hay una problemática que es nacional, federal, y que no afecta solo la zona del Gran Buenos Aires, sino que hay una gran parte de la región del norte, de la región pampeana, que está expuesta con mayor gravedad a estos factores de riesgo, y que es importante que las decisiones que se tomen en cuanto a políticas públicas estén atravesadas por estos datos, por estos factores de riesgo, porque después todas las decisiones que se tomen impactan directamente en la calidad de vida de las familias que habitan en esos territorios. Y aunque nos parezca una cuestión numérica, solo en el Gran La Plata hay más de 200 barrios populares, son por lo menos 300.000 personas, y para nosotros que caminamos los barrios todos los fines de semana, deja de ser alguien más que forma parte de esos 300.000. Por ejemplo, para nosotros es María, que vive con sus 3 hijos en un piso que es de tierra y que para salir a laburar o para llevar a los chicos al colegio tiene que caminar en el barro cada vez que llueve. Entonces también sacarle la cuestión numérica y humanizarlo y personificarlo hace que sea más fácil involucrarse para transformar esa realidad. Victoria, hablando de involucrarse, si alguien quiere sumar su aporte como voluntario a Techo, trabajando acá, en este caso en La Plata, que es donde estamos hablando, ¿cómo puede hacer y en qué barrios trabajan?
Nosotros actualmente estamos trabajando en 6 barrios de acá de La Plata. Tenemos un Instagram que es Comunidad Techo-La Plata, y por ahí vamos contando todas las actividades que vamos haciendo fines de semana. Algunos están vinculados directamente con proyectos que mejoran la infraestructura comunitaria. Dentro de poquito, en noviembre, tenemos una nueva construcción de viviendas que va a ser la última de este año, pero bueno, el año que viene volvemos a reactivar todo lo que es las construcciones. No se necesita ninguna experiencia previa para participar, simplemente ganas, curiosidad o las convicciones de que sumándose se puede transformar la realidad de un montón de personas que hoy no la están pasando bien. Victoria, te agradecemos mucho este rato al aire de Radio Universidad de La Plata y seguiremos en contacto.